Bienvenidos a Abre Mis Ojos. Abre Mis Ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre Mis Ojos, en donde vamos a hablar acerca del cristianismo original. Vamos a hablar acerca de lo que dice la palabra de Dios, porque ese es nuestro objetivo, nuestra meta en este programa es simplemente buscar que Dios abra nuestros ojos a través del estudio de la palabra de Dios, de lo que dice la palabra de Dios, que es la única fuente absoluta al 100% de verdad. ¿Por qué? Porque hay grupos que quizás quieren clasificar a otros grupos como sectas, incluidas muchas de las iglesias de Dios, y las clasifican como sectas porque usar este tipo de etiquetas, de adjetivos, tratan de minimizar lo que se está haciendo en predicar el evangelio a todas las naciones, como dijo Jesucristo que se haría en estos tiempos del fin. ¿Cómo se clasifica a una secta? ¿Cuáles son las características principales de una secta según estas iglesias o estos grupos o este tipo de personas, incluso a veces no religiosas, que empiezan a hablar acerca de sectas? Las características principales de una secta incluyen por lo general negar la doctrina de la Trinidad, negar el exclusivismo bíblico, negar la doctrina del infierno, también tener una exclusividad y un secretismo, también usar control y manipulación, y también dar muchas profecías falsas y mucho enfoque en el líder. Y de esto se ha acusado a la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, y no solo a esta organización, sino a muchas otras de la Iglesia de Dios. Y vemos en estas cosas, a simple vista podemos ver que hay cosas con las cuales, características de una secta con las cuales sí tenemos. Por ejemplo, nosotros sí negamos la doctrina de la Trinidad, no porque nosotros la neguemos, sino porque no es bíblico. Como ya hemos explicado en otros episodios, nosotros no predicamos a la Trinidad porque ese concepto es falso, porque ese concepto no es bíblico. Lo hemos comprobado, que son muchas cosas, mucha evidencia en la palabra de Dios, que no existe una Trinidad. Pero hay otras en las cuales realmente nosotros no hacemos, y aún así se nos clasifica, ¿verdad?, como una secta. Para nosotros las etiquetas de otros grupos, o cómo nos vean, o cómo nos denominen, o nos acusen, eso no es lo importante. Lo importante es lo que dice la palabra de Dios y comprobar lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando hay grupos que denominan a ciertos otros grupos como sectas y empiezan a crear, ¿verdad?, literatura y muchas cosas de estas en contra del llamado sectarismo, es importante que nosotros veamos lo que dice y con la palabra de Dios podamos refutar este tipo de cosas. Porque nosotros no necesitamos defender la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios se defiende sola. La palabra de Dios es absoluta, es la verdad. Pero porque cuando dice en estas características que una secta es aquella que niega la doctrina del infierno, bueno, nosotros sabemos que existe un lago de fuego. Si a eso se refiere el infierno, sabemos que hay un castigo para aquellos que al final de todo el plan de Dios rechacen a Dios, pero tenemos diferencias, porque nosotros no vemos en ninguna escritura donde se hable acerca de seres humanos que sean torturados para siempre en este lago de fuego, sino que al contrario mueren. También lo hemos explicado en varios otros episodios de Abre Mis Ojos. Entonces, si nosotros pudiéramos ser clasificados como una secta por otros grupos, si eso es a lo que se dedican, a poner etiquetas, a juzgar, a tratar de traer su propia evidencia y sus propios métodos humanos para explicar su propia religión o lo que ellos creen. Pero como ya mencionábamos, aquí estamos dedicados al cristianismo, a restaurar el cristianismo original para el día de hoy, a lo que Jesús predicó, a lo que Él enseñó. Y vamos a ver cosas acerca de esto, acerca en particular del sábado, porque es lo primero que se ataca. Lo primero que se ataca por cualquier religión e incluso por el mismo cristianismo tradicional. Atacan a la verdad de Dios, atacan a la palabra de Dios. Lo primero que atacan es el sábado.
¿Por qué? Porque esa es la diferencia, esa es la señal entre Dios y su pueblo. Y se puede hablar de muchas otras de estas cosas, ¿verdad? Como el exclusivismo, el secretismo, el control, la manipulación, profecías falsas. Nosotros en Abre Mis Ojos solamente estamos dedicados a restaurar ese cristianismo original, a lo que dice la palabra de Dios y a remitirnos a lo que dice la Biblia, tomando en cuenta toda la Biblia. Nosotros estamos abiertos a preguntas y comentarios porque nos interesa la verdad. No solamente decir nuestra opinión, no solamente decir lo que entendemos en la palabra de Dios, sino lo que dice la palabra de Dios y comprobarlo todo, como hacían los de Berea, comprobarlo todo con las Escrituras. Pero como mencionábamos, lo primero que hacen es atacar el sábado. De hecho, hay un supuesto manual para el estudio del sectarismo y que fue traducido también al español, al castellano. Y el tomo 1 se titula El sabatismo al descubierto. Y vamos a ver algunas de las cosas que están en este manual para este estudio. Vamos a ver si esto concuerda con lo que dice la palabra de Dios, porque muchas de estas personas que han puesto este manual parecen no entender la palabra de Dios, no entender lo que dice o no examinarla quizás a la luz de todas las Escrituras y a la luz de la verdad. El primer argumento que se usa en este tomo 1 del sabatismo al descubierto, lo primero que argumentan, porque todo este tomo se refiere al sábado, pero al atacar al sábado en particular, dicen que la palabra sábado no está antes de Éxodo en la Biblia. Y lo primero que me gustaría resaltar es que la palabra sábado no está en muchas de las versiones del día de hoy por una mala traducción, por una traducción que no ha sido fiel a las palabras en el hebreo y en el griego. Entonces, la sociedad bíblica se encargó de cambiar la palabra sábado por día de reposo. Ese es el primer punto que tenemos que aclarar. Si usted tiene su Biblia, si tiene por ejemplo una Reina Valera del 60, una Reina Valera de antigua, su Biblia no va a decir sábado, va a decir día de reposo. Pero las buenas noticias es que cada vez hay personas que son más honestas consigo mismos, más honestas con los textos y hacen unas traducciones más fieles. Por ejemplo, la Reina Valera del 2015, esta versión es más fiel. En esa versión sí dice sábado, por ejemplo, en Éxodo 20, en el versículo 8, donde está el mandamiento de guardar el sábado. Pero, como mencionaba, este tomo 1, ¿verdad?, de Estudiando el Sectarismo, como lo llaman ellos, dice que el sábado no está antes del Éxodo, que la palabra sábado no está antes del Éxodo. Como ya mencionaba, bueno, pues no está antes de muchas otras, ¿verdad?, de muchos otros versículos, si es que está en esas versiones, por una mala traducción, por personas que no han sido fieles a la palabra de Dios, por personas que han tenido este concepto de guardar el domingo, por ejemplo, como es el catolicismo y la mayoría del protestantismo. Entonces, dicen que no está esta palabra antes de Éxodo, pero todos están de acuerdo que el sábado es uno de los mandamientos de Dios, en específico el cuarto mandamiento, y ellos argumentan que antes de Éxodo 16 esa palabra no está en la Biblia. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a esto, porque lo que importa es la verdad. Como marco de referencia sabemos que en la creación de Dios, durante la creación de Dios, Dios detalla en el capítulo 1 del Génesis qué fue hecho cada uno de los días de la creación. Y detalla que en el sexto día Dios hizo al ser humano, hizo a Adán y a su esposa Eva. Y después, en Génesis 2 nos da un recuento de todo esto. En el versículo 1 dice lo siguiente: así los cielos y la tierra fueron terminados, y todo el ejército de ellos. Y para el comienzo del séptimo día, Dios terminó su trabajo, el cual había hecho, y descansó en el séptimo día de todo su trabajo, el cual había hecho. Esto es muy importante, porque aquí, y hay personas que argumentan, pero no dice, y fue la noche y la mañana, el día 7, como si no hubiera terminado ese día, como terminó los otros días, el día primero, el día segundo, etc. Y hay personas que argumentan esto, pero el séptimo día fue el día que Dios descansó de todo su trabajo. Para el comienzo del séptimo día ya había terminado todo su trabajo, no para el final.
El hombre fue hecho claramente en el sexto día y todo el cristianismo está de acuerdo con ello. Todos, incluso el judaísmo, todos aquellos que saben y conocen acerca de la palabra de Dios, acerca del Génesis y de la historia de la creación, concuerdan con esto, que Adán y Eva fueron hechos en el sexto día, pero el séptimo día Dios reposó, Dios descansó. Ahora, una de las cosas que en este volumen no se toma en cuenta cuando dice que la palabra sábado no está antes de Éxodo, porque está en Éxodo 16, es lo que significan las palabras. Porque en Génesis 2, versículo 2, donde dice séptimo día, esa palabra es Sheibi Sheibi. Está hablando de el séptimo. Y este número, séptimo, dice séptimo día, Sheibi, séptimo día. Es exactamente lo que se usa en Éxodo 20 para decir el séptimo, en el séptimo día. Sí, incluso si vamos para allá, si vamos a Éxodo 20, versículo 10, dice, pero el séptimo día es el sábado del Señor su Dios. Entonces ahí está una conexión para comenzar, pero la conexión más fuerte y el argumento más fuerte y más convincente es la palabra descansó. Porque la palabra descansó en Génesis 2 y versículo 2, donde dice que Dios mismo descansó, es Shabbat. Shabbat es descansar, cesar, desistir, terminar. Es lo que significa la palabra Shabbat. Esta palabra Shabbat es la raíz de la palabra sábado. Aunque es simplemente una pequeña modificación en cómo se escribe Shabbat y la otra palabra que se usa para sábado, que es también Shabbat. Es un poquito diferente, son dos palabras distintas, pero una viene de la otra. La palabra sábado viene de este descanso, de que Dios descansó, porque eso es lo que significa sábado. El sábado significa descanso, el sábado significa reposo. Cuando uno se toma un año sabático, significa que va a descansar, porque un año sabático no se está refiriendo al séptimo, se está refiriendo al año de descanso, porque eso es lo que significa la palabra descansó. Y precisamente por eso se llama sábado. Es un día de sábado, de descanso o de reposo. La palabra raíz de la palabra sábado es esta palabra Shabbat, que significa descanso. Entonces la palabra Shabbat, y no hay mucha distinción entre la palabra que se usa, pero sí es diferente porque es un derivado de esta palabra de descanso, que significa descanso o reposo. De ahí viene la palabra sábado. Entonces, después vemos en el versículo 3, de aquí mismo en Génesis 2, ¿qué hizo Dios después de que descansó? Dice, y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él descansó de todo su trabajo, el cual Dios había creado y hecho. Nos da la razón por la cual él santificó ese día, nos indica lo que hizo, lo bendijo, y solamente Dios puede bendecir. Dios bendijo y solamente Dios puede santificar, hacer algo santo. Nosotros podemos bendecir en el nombre de Dios, pero Dios es quien bendice y santifica. Dice, porque en él descansó de todo su trabajo, el cual Dios había creado y hecho. Y él creó todo lo que existe, la tierra, los cielos, todo lo que hay en los mares, en los ríos, en los cielos y en la tierra, incluso el hombre, Adán y Eva. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Aquí en el versículo 3, de nuevo, séptimo día. Esa palabra Sheibi Yom, porque Yom significa día, Sheibi Yom, Shabbat, porque en él descansó. Dice que lo santificó, lo bendijo, porque en él descansó y hasta ese nombre le puso Shabbat. Y cuando se refiere después a su pueblo y le dice Shabbat, eso es. Entonces, para este argumento de que el sábado no está antes de Éxodo 16, es una total mentira. Porque esa palabra, la palabra original, descanso, reposo, es exactamente cuando Dios decretó, bendijo y santificó ese día, y ese día sigue santo hasta el día de hoy. ¿Lo quieren las personas aceptar o no lo quieren aceptar?
La verdad de Dios nunca cambia. Y lo primero que hicieron Adán y Eva, como marco de referencia, fue descansar, fue guardar el sábado, fue estar en la presencia de Dios. Y precisamente para eso es el sábado. El sábado lo creó Dios para morar con su pueblo, para morar con sus hijos, creados y creadas. Entonces, si usted está aquí para que Dios abra sus ojos, Dios está abriendo sus ojos a la verdad de que sábado significa descanso. Y el primer día, el primer sábado, el primer séptimo día que hubo desde la creación fue santificado, fue bendito por Dios, fue apartado para un propósito. El propósito es para que descansemos y para que nos reunamos con nuestro Creador. Porque eso fue lo primero que hicieron Adán y Eva. Ellos fueron creados en el sexto día y en el séptimo día estuvieron con Dios. Dios no trabajó, Dios no hizo ninguna obra, no creó ninguna otra cosa. Lo que creó fue tiempo santo. Porque de otra manera, si el sábado no es importante y no es importante descansar, que es el significado de la palabra sábado, si no es importante reposar en ese día, él ya hubiera dicho que fuera el siguiente primer día de la semana. La semana hubiera terminado en 6, hubiera comenzado, ¿verdad? Y hubiera dicho, es el primer día de la siguiente semana. Pero no fue así. Dios creó tiempo santo, tiempo para estar con Adán y Eva, para darles las instrucciones, para guiarlos, para explicarles muchísimas cosas. Porque Dios los bendijo y hay muchísimas otras cosas que sucedieron que no están escritas por Moisés. No están escritas en lo que escribió Moisés en el Génesis. Entonces, lo primero que ellos hicieron fue morar con Dios y para eso creó Dios el sábado. Y lo dio a toda la humanidad, no al pueblo judío, como dice mucha gente. Porque sí, después tomó al pueblo de Israel, no solamente judío, al pueblo de Israel para darle estos estatutos y decretos y comienzan con el sábado. Es cierto, pero el sábado fue santificado desde la creación para todos los seres humanos, porque todos los seres humanos descendemos de Adán y de Eva. Entonces, el significado es profundo, aplica a toda la creación. El significado es descansar. Esa es la palabra raíz. Búsquelo usted en su Biblia. Tome una concordancia. Lo invito a que vaya a una concordancia, la de Strong's o la que sea, y busque la palabra original de descansó en Génesis 2 y 3. Y busque la palabra descansó o reposó, ¿verdad? En ese día, no sé cómo está traducida en la suya, pero descansó o reposó de todo su trabajo. Busque la raíz de esa palabra y se va a dar cuenta que es Shabbat, que es la misma, que es la raíz de la palabra Shabbat en Éxodo. Busque también en Éxodo 20 la raíz de esa palabra y verá que es Shabbat. Y eso fue lo primero que hicieron Adán y Eva. Ahora, después en Éxodo 20, versículo 8, hay una prueba más al iniciar el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel, que antes, ¿verdad? Esto fue antes de que Dios los escribiera en las tablas de piedra. Esto lo habló Dios directamente al pueblo, desde la nube en el monte Sinaí. El pueblo después tuvo temor y le dijo a Moisés que él fuera, y Moisés fue, y a Moisés Dios le dio las tablas de la ley, pero Dios lo dio directamente al pueblo. Exactamente como cuando lo santificó en el primer sábado que existió y le dio esa instrucción a Adán y a Eva. Obviamente eso no está escrito en lo que escribió Moisés. Pero ¿cómo es que podemos asumir que ellos guardaron el sábado? Porque fue lo primero que hicieron, descansar. No hay evidencia alguna de otra cosa. Ni se menciona que hayan hecho otra cosa, ni que la semana haya comenzado o que solamente Dios descansó, sino que en Éxodo 20 hay una prueba. De hecho, como da el mandamiento, dice recuerden el día sábado para guardarlo santo. ¿Por qué dice recuerden? Hay personas que podrían argumentar que recuerden con lo que sucedió en Éxodo 16, cuando Dios da el maná, y lo vamos a ver más adelante, pero como Dios da el maná y les dice que les da instrucción acerca del sábado, que es el día que no deben recoger maná, que no va a haber maná, que no deben salir a buscar maná. ¿Por qué? Porque Dios quería que descansaran. El propósito es el mismo. Pero dice recuerden porque ya había sido dado.
como mandamiento. Las personas que dicen que no había sido dado como mandamiento hasta entonces están mintiendo. No saben de lo que están hablando. Y cuando dicen que el sábado no estaba en Génesis, tampoco saben de lo que están hablando. Porque el verdadero significado de la palabra está ahí. En reposó y cómo lo santificó y lo bendijo es el séptimo día. Entonces dice, recuerden el sábado para guardarlo santo. Y siguiendo con lo que dice aquí en Éxodo 20, en el versículo 9, dice, 6 días trabajarán y harán todo su trabajo. Exactamente como Dios lo hizo. Dios creó todos los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos en 6 días. Y dice que esa es la razón en el versículo 10. Dice, pero el séptimo día es el sábado del Señor su Dios. En él no hará ningún trabajo, ni usted, ni su hijo, ni su hija, ni su siervo, ni su sierva, ni su ganado, ni el extranjero, dentro de sus puertas. Da la instrucción muy clara que no debemos trabajar, ningún trabajo. Es un día, ¿por qué? Porque el significado de la palabra Shabbat, sábado, viene de Shabbat, que es una raíz muy parecida a la palabra Shabbat aquí, pero significa reposo. Dice, el séptimo día es sábado al Señor su Dios, es reposo al Señor su Dios. ¿Y cómo se hace esto? No haciendo ningún trabajo. Ni usted, ni su hijo, ni su hija, ni su siervo, ni su sierva, ni su ganado, ni el extranjero dentro de sus puertas. Ahí está otra prueba que aplica a todas las personas. Hay otras leyes de pureza, de purificación, leyes levíticas, leyes sacerdotales, que no aplican al extranjero. Pero esta sí. ¿Por qué? Porque el sábado es para toda la humanidad. Y nos dice, y Dios es tan bueno y quiere esta relación profunda con nosotros, que nos da la razón. No solamente nos dice, hazlo, ¿verdad? Como un padre le dice a un hijo, hazlo. ¿Por qué? Porque digo yo. No. Él nos dice por qué. En el versículo 11 dice, porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que está en ellos, y descansó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. Ahí está de nuevo el séptimo día. El séptimo día descansó, el sábado todo va junto. No podemos separarlo. La terminología es la misma. El significado es el mismo. La razón es la misma. Aquellos que no quieran ver que en Génesis 2, en el versículo 2 y en el versículo 3, el sábado está claramente delineado, aunque no diga la palabra sábado, aunque haya sido traducido como reposo, la palabra de sábado viene de esa misma palabra. Es una raíz de la misma palabra prácticamente. Y entonces podemos ver que el sábado fue instituido desde la creación. La palabra sábado quizás no haya sido traducida como tal, como sábado, ¿verdad? Como esta palabra Shabbat, pero está ahí desde Génesis versículo 2. Y como decimos, ¿verdad? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Si nosotros venimos a que Dios abra nuestros ojos, tenemos que abrir nuestros ojos a lo que está escrito, a las palabras, incluso en el lenguaje regional si es necesario. Pero el significado de reposo es Shabbat. Shabbat es sábado. Sábado es el séptimo día. El séptimo día está en todas estas partes. Ahora, en este tomo 1 del Sabatismo al Descubierto, se argumentan comentarios de archivos históricos. Y dice acá, aquí están 2 comentarios de nuestro archivo histórico que prueban que la opinión generalizada entre los años 150 y 200 después de Cristo era que los patriarcas nunca observaron el sábado. Y estos comentarios, el primero es de Justino en el año 150 después de Cristo, donde dice, además, todos esos hombres justos ya mencionados, después de haber citado a Adán, Abel, Enoc, Lot, Noé, Melquisedec y Abraham, aunque no guardaron ningún Shabbat, agradaron a Dios. Y después de ellos, Abraham con toda su descendencia hasta Moisés. Y a ustedes, judíos carnales, les fue ordenado guardar el Shabbat. Y eso lo deben retener como un memorial de Dios, porque su palabra hace este anuncio diciendo que ustedes deben saber que yo soy Dios quien los redimió. Aquí está haciendo referencia a después
en Deuteronomio, donde habla acerca del sábado, se vuelve a dar ese mandamiento del sábado, y ahí habla acerca de la redención. Ahí dice que la razón por la cual deben de guardar el sábado es porque Dios los libró de la esclavitud en Egipto. Lo leeremos en el próximo episodio. Pero es algo increíble que estas personas, para tratar de refutar el sábado, se escuchan a Justino. Ellos ponen su fe en historiadores del año 150 y 200 después de Cristo. No estamos hablando de contemporáneos, no estamos hablando de personas que hayan hablado con los apóstoles, no estamos hablando de nadie de ellos, mucho después. Estamos hablando de otros comentarios de libros de Justino, de Tertuliano. Si vamos a obedecer a Dios, tenemos que creer la palabra de Dios y no lo que diga historiadores. Usted tiene la decisión. Usted puede creerle a Justino o Tertuliano o puede creer lo que dice la palabra de Dios. Porque hoy hemos visto cómo el sábado está ahí desde el principio, desde Génesis capítulo 2. Y cómo la palabra Shabbat está ahí. La raíz de la palabra sábado, traducida a sábado, está ahí desde entonces. También Tertuliano, en el año 200 después de Cristo, dice lo siguiente: dejen a quien contienda que el Shabbat aún debe ser observado como bálsamo de salvación y la circuncisión al octavo día a causa de la amenaza de muerte. Nos enseñe que en los primeros tiempos los hombres justos observaron el Shabbat o practicaron la circuncisión y por eso fueron amigos de Dios. Por consiguiente, dado que Dios originó a Adán incircunciso y no observador del Shabbat, consecuentemente su primogénito también, Abel, ofrecido en sacrificio, incircunciso y no observador del Shabbat, fue ordenado por él. Noé, también incircunciso, sí, y no observador del Shabbat, Dios lo libró del diluvio. Enoc, también, el hombre más justo, incircunciso y no observador del Shabbat, fue traspuesto de éste. Entonces aquí habla Tertuliano acerca de lo que asume él, de que no observaban el Shabbat. Pero está hablando 200 años después de Cristo. El mismo Cristo guardó el sábado y predicó el sábado. Él obedeció la ley de Dios. ¿Le va usted a hacer caso a Cristo y a lo que diga la palabra de Dios? ¿O a Tertuliano? ¿O a Justino? Esa es la pregunta. Porque el sábado es la señal entre Dios y su pueblo. Lo vamos a ver en el próximo episodio de Abre mis ojos. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos en el próximo episodio.